nombre es Yarelis Pérez, estudiante de la Facultad de Derecho, 10º trimestre. En esta oportunidad les vengo a hablar sobre los recursos de apelación de auto en el proceso penal venezolano. Para introducirnos en este tema de las apelaciones de auto en el proceso penal venezolano, es importante entender primeramente qué es una apelación, pues se entiende que la misma no es más que una forma de impugnación de una decisión dictada por un tribunal, donde se busca que otro tribunal superior anule dicha decisión y falle a favor del apelante. Entendido todo esto, nos ubicamos en la Ley Orgánica de Reforma del Código Orgánico Procesal, específicamente en el artículo 439 del título 3, capítulo 1 de las apelaciones de auto. Es importante diferenciar que únicamente el tribunal del juicio es quien pueda dictar una sentencia definitiva, mientras que los otros, tal como el tribunal de control, dictan sus decisiones mediante autos. En tal sentido, el artículo 557 de la ley Husden clasifica que las decisiones de sentencias y en autos, siendo entonces los autos dictados para resolver cualquier incidencia del proceso y las sentencias para condenar, absolver o sobreseer. Ahora bien, la ley adjetiva expone cuáles son los autos que pueden ser apelados o recurribles, estando expuesto en el artículo 439 de dicha ley del 17 de septiembre del año 2021, siendo dichos autos los siguientes. Por primero tenemos que aquellos autos que pongan fin al proceso o incluso impidan su continuación, aquellos autos que resuelvan una excepción, salvo las declaradas sin lugar por un juez o por una jueza de control en la audiencia preliminar, sin perjuicios de que puedan ser opuestos nuevamente a una fase de juicio. Los autos dictados en rechazo de la querella o de la acusación privada de la víctima. Todos aquellos autos destinados a declarar una medida cautelar privativa de libertad o medidas cautelar sustitutivas. Como también tenemos aquellas decisiones mediante autos que causen un gravamen irreparable, salvo que sean declarados impugnables por este código. Los autos que concedan o rechacen la libertad condicional o denieguen la extinción, comunicación o suspensión de la pena, y todas aquellas señaladas expresamente en la ley. La excepción de estos se encuentra en el artículo 427 de la ley, el cual establece que las partes no podrán apelar autos que, a pesar de que cumpla con los requisitos anteriormente establecidos, su decisión no sea desfavorable para que el mismo, lo cual constituye una causa de admisión del recurso. En cuanto a la oportunidad procesal para impugnar los autos del artículo 426 de la Ley Orgánica de Reforma del Código Orgánico Procesal Penal, indica lo siguiente. Los recursos que se interpongan en las condiciones de tiempo y forma se determinan en este código con indicación específica de los puntos de impugnación de la decisión. En tal sentido, la oportunidad procesal se encuentra en el artículo 440 de la ley Husden, la cual indica que deberá ser interpuesto dentro de términos de 5 días, que se contarán a partir de la notificación. Además, el mismo artículo señala que la forma de interposición de la apelación sea por escrito, debidamente fundado, promovido en las pruebas que fundamenten el recurso señalado correctamente,
El hecho que pretende probar, por otro lado, la autoridad competente que la que reciba será el mismo tribunal quien dictó dicha decisión. En este mismo orden, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia número 111 de la fecha 16 de abril del año 2021, respecto al recurso de apelación de auto, expuso que el recurso de apelación contra los autos especificados en el artículo 439 del Código Orgánico Procesal Penal debe presentarse ante el tribunal dentro de los 5 días siguientes a la notificación expresa o tácita de las partes de una forma motivada, es decir, fundado en los hechos y las razones lógicas que sean procedentes y justo con la promoción de pruebas atinentes, si el asunto no fuera de mero derecho. Respecto a todo esto, indudablemente que esta responsabilidad de promover pruebas en la segunda instancia solo puede versar sobre la acreditación del motivo de recurso. En ningún caso por esta vía se podrían incorporar medios probatorios referidos al hecho objeto procesal. Respecto al procedimiento de recurso de apelación de auto, una vez que se haya presentado la impugnación, este deberá de tener un término de 5 días establecido. El juez procederá a emplazar a las otras partes para que presenten contestación de un lapso de 3 días siguiente a la prestación de recurso, pudiendo dentro del mismo lapso promover pruebas pertinentes que versen sobre la admisibilidad y la inadmisibilidad de recurso. Posteriormente, el tribunal de CO, sin más trámite, deberá remitir a las actualizaciones a la Corte de Apelaciones para que éstas decidan sobre el recurso de un lapso de 24 horas. Solo se remitirán copias de las actuaciones pertinentes o se crearán un cuaderno de especias. Todo esto para evitar la demora de un procedimiento. Ahora bien, en los casos donde la Corte de Apelaciones necesite otra copia a las actualizaciones originales, podrán solicitar excepcionalmente sin que esto afecte el curso del proceso. Continuamos con el procedimiento. Una vez la Corte haya recibido las actuaciones, tendrá un lapso de 3 días siguientes para decidir sobre su admisibilidad. Una vez admitido, debe decidir dentro de los 10 días siguientes, solo si alguna de las partes ha promovido prueba y la Corte la estima necesaria y útil. Fijará una audiencia dentro de los 10 días siguientes a la recepción de la actuación. Deberá resolver al incluir la audiencia. Quien haya promovido pruebas para la segunda instancia tiene la carga de presentación de dichas pruebas en la audiencia y la Corte resolverá únicamente la prueba que se incorpore y los testigos que se hallen presentes y la decisión recurrida fuere al auto de privación de justicia preventiva de libertad o el de que decreta una medida cautelar sustitutiva, a los plazos se reducen a mitad. Bien. Okay. Asimismo, el secretario o secretaria, a solicitud del promovente, expedirá las citaciones u órdenes que sean necesarias, las cuales serán
diferenciadas por este o por esta. Cabe señalar que la Corte de Apelaciones resolverá motivamente con la prueba que se incorporen y los testigos que se hallen presentes. Teniendo en cuenta cómo se tramita el procedimiento de recurso de apelación de auto, es importante conocer que también puede recurrir a cuáles son sus efectos de legitimación, entre otros. En tal sentido, se entiende que las partes pueden recurrir respecto a este recurso de apelación de auto son aquellas expresamente establecidas por la ley, es decir, el imputado o el fiscal del Ministerio Público. Ahora bien, el abogado defensor podrá recurrir a favor del impugnado siempre que tenga el consentimiento de esta y estaría de acuerdo a lo establecido en el artículo 424 de la Ley Orgánica de Reforma del Código Orgánico Procesal. Asimismo, en cuanto a las facultades del tribunal, que solo recibirá el recurso y lo emitirá a la Corte de Apelación, en lo siguiente no podrá intervenir en la tramitación y decisión del recurso. Bien, de acuerdo a los efectos del recurso de apelación, el auto tendrá un efecto extensivo si habiendo varios impugnados por la misma causa del delito conexo y uno de estos impugne un auto en interés propio y que pueda ser favorables, entonces esto se extenderá a favor de los demás imputados. También tendrán un efecto devolutivo. Siempre el efecto suspensivo se dará solo en caso de lo establecido en la ley. Entonces, para finalizar este tema, se le concede el derecho a las partes del desistimiento del recurso en cualquier estado y grado del proceso, sin perjuicio a los demás recurrentes, pero debiendo correr por su cuenta las costas procesales según sea el caso. Asimismo, para que el fiscal del Ministerio Público pueda desistir del recurso, deberá ser mediante escrito fundado y el defensor deberá tener autorización del imputado. De esta manera concluimos que los recursos de la forma de reconsideración de una decisión dictada por un tribunal acuo y será admitida y decidida por un tribunal superior, en este caso la Corte de Apelación. Asimismo, se protege el derecho a las partes a apelar toda decisión sobre incidencias en el proceso que no verse sobre la sentencia definitiva de la causa, siempre que estén ajustados al derecho. Esta ha sido toda mi exposición. Espero les sirva como grato aprendizaje. Gracias por su atención.